Hola, ¿qué tal? Esta vez vamos a desarrollar el tema de tabla periódica y pues vamos a empezar con una ligera evolución de esta. La tabla periódica en sí, para que llegue a la tabla periódica actual, ¿no? Pues ha tenido que pasar por una serie de intentos, ¿no? Para poder lograr tener nuestra tabla periódica hasta en la actualidad, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, a Lavoisier, Antonio Lavoisier. Lavoisier, más o menos en el año 1789, publicó una lista, ¿no? Una lista pues de 33 elementos químicos en ese entonces, ¿no? Entonces indicó 33 elementos químicos, ¿no? Lógicamente habían poquísimos, ¿no? Para ese entonces, 1789, ¿no? Elementos químicos. Y pues los agrupó sencillamente porque, pues como sabemos, eran muy pocos, ¿no? Entonces los agrupó básicamente pues en tipos como gases, un grupo de gases, un grupo de metales, ¿no? Y otro grupo de no metales, nada más, así sería, ¿no? Bueno, eran pocos y entonces pues los agrupó así. Sin embargo, pues no fue, digamos, tan aceptada esa idea porque había, ¿no?, por allí muchas incoherencias con respecto a sus propiedades físicas y químicas. Entonces quedó solamente así, ¿no? Como un intento, ¿no?, de poder clasificar a los elementos que tenían, aun cuando eran muy pocos, ¿no? Perfecto. Posteriormente hablamos de otro personaje muy importante dentro de la química, que viene a ser pues Juan Jacobo Berzelius, ¿no? Berzelius, que se conoce más en química orgánica, ¿no? Entonces Berzelius también, ¿no?, en el año más o menos 1814, también tuvo un intento de poder clasificar a los elementos químicos que había en ese entonces, ¿no? Entonces los clasificó en electronegativos y electropositivos, ¿no? Entonces los pudo clasificar así. Entonces clasificó a los elementos químicos en electronegativos y electropositivos, nada más, ¿no? Entonces electropositivos, dos grupos, ¿no? Entonces los electronegativos para indicar a aquellos que van a ganar electrones, ¿no? Y los electropositivos para los que pierden electrones. Entonces ya va a haber algunos elementos que ganan electrones y por lo tanto serán electronegativos, y habrá elementos que pierdan electrones y por lo tanto serán considerados como electropositivos, ¿no? Pierden electrones. Bien, entonces ese es otro intento de clasificar a los elementos químicos, ¿no? Entonces luego seguía evolucionando y por acá ya empieza un poquito mejor en cuanto a que hablamos de Dobereiner y sus triadas, ¿no? Entonces Dobereiner más o menos por el año 1865, pues consideró, ¿no?, la ley denominada de las triadas, ¿no? Entonces Dobereiner inició lo que es la ley de las triadas, ¿no? Entonces llamadas así, triadas de Dobereiner, ¿no? Las triadas de Dobereiner. Entonces su nombre lo indica, triadas. ¿A qué se refiere cuando se habla de triadas, ¿no? Entonces él utilizó los pesos atómicos, ¿no? Entonces, y dijo pues que el peso atómico de
de tres elementos químicos, ¿no?, tenían relación, de tal forma que el peso atómico del intermedio pues era igual a la semisuma de los dos extremos. ¿Qué significaba, no? Si yo hablo, por ejemplo, de peso atómico de un elemento E1, ¿no?, peso atómico de un elemento E2, ¿no?, y el peso atómico de un elemento E3, bueno, entonces yo puedo decir que el peso atómico del elemento E2 sería pues el peso atómico del elemento central. Y según entonces pues Dobereiner indicaba que este peso atómico en cuanto a cálculo era exactamente igual a la semisuma de los dos que se encontraban en el extremo. Por ejemplo, acá indicamos una tríada característica, como por ejemplo el litio, el sodio y el potasio, por decir, ¿no? Resulta que ese litio, sodio y potasio pues tenían una relación en cuanto a sus pesos atómicos, ¿no? Entonces se indicaba que el peso atómico de este sodio era exactamente la suma entre dos, o la semisuma, ¿no?, de los dos extremos. Es decir, estaríamos hablando de que el peso atómico del sodio, ¿no?, era igual a lo que es el peso atómico del litio. Ya, entonces por acá indicamos así: peso atómico del sodio era igual al peso atómico del litio más el peso atómico del potasio, y esto dividido entre 2, ¿no? Entonces sí, en efecto lo podemos comprobar, ¿no? Podemos comprobar que el peso atómico del sodio, ¿no?, pues se puede considerar como aproximadamente 7, el del potasio 39, ¿no? Entonces cuando dividimos, ¿no?, con esos numeritos aproximados da 46, entre 2 me da el peso atómico del sodio, que es 23, ¿no? Entonces pues comprobándose justamente una de las tríadas de Dobereiner. Bueno, posteriormente continuamos con lo que es esta evolución de la tabla periódica con otro intento de clasificación, ¿no?, que viene a ser muy importante a partir de esta parte A, como lo que es las octavas de Newlands. Newland en 1865 más o menos también agrupó a lo que son los elementos químicos, ¿no?, pero pues los agrupó ya en lo que son grupos de 7 en 7. Entonces, y por allí a esa agrupación se le llamó como octavas. Muchos indican que la agrupación es de 8 en 8. No es cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo agrupó? Pues agrupó a los elementos de 7 en 7. Todos dicen su afición, hablan de la afición de Newlands por lo que es la música, ¿no? Y consideró que igual que la música pues tiene por allí 7 notas musicales, igual los elementos químicos se podrían agrupar de esa forma. Y pues más o menos tendría esta idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría indicar así: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, entonces por allí quedó largo. Entonces 7 ahí está. Por ejemplo, estoy indicando
Para el caso de que hubiese existido de esa forma, ¿no? Elementos, ¿no? Vamos a decir elemento 1, elemento 2, y así elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6 y elemento 7. Muy bien, entonces la siguiente fila será pues elemento 8. Entonces aquí está, ¿no? Entonces elemento 9, elemento 10, hasta el elemento 14. De tal manera que aquí lo que podemos observar es que el elemento 1 coincide con el elemento 8, ¿no? O sea, tiene las mismas propiedades, ¿no? O similares propiedades el elemento 1 con el elemento 8, ¿no? O el elemento 2 con el elemento 9, ¿no? Y así sucesivamente. De tal manera, entonces, que estás observando que no es como se pensaba que era pues de 8 en 8. Se dice octavas porque el elemento 1 con el elemento 8 guardan las mismas propiedades o propiedades similares, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces de ahí que se llama octavas de Newton, ¿no? Entonces al principio no se dio esta teoría, ¿no? Se descartó totalmente por parecer muy fuera de la química, o sea, relacionar con la música no tenía nada de relación, ¿no? Entonces, pero años más tarde se le dio la razón a este señor, ¿no? Muy bien, entonces sí tenía razón en esas octavas, ¿no? Entonces sí cumplía para varios grupos o agrupaciones, ¿no? Luego, en el año 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev, un químico ruso, ¿no? Un profesor químico, ¿no? Y acá voy a anotar este año importante, los otros no les he anotado porque no son tan relevantes que digamos, ¿no? Solamente para tener una idea, pero este año sí es importante, ¿no? Más o menos por ahí se habló posteriormente que en el año 2019 la IUPAC, ¿no? Que es el máximo organismo internacional de la química, ¿no? Indicó como este año como el año internacional de la tabla periódica, ¿no? Entonces por ahí es importante este añito porque se considera como el año internacional de la tabla periódica. ¿Okay? Entonces, a partir de este señor Mendeleev, ¿ya? Es que se consideró la denominada ley periódica, ¿ya? A partir de Mendeleev se habló de la denominada ley periódica. Entonces acá hablo de ley periódica. Entonces se habló de esta denominación, entendiéndose como ley periódica pues a las coincidencias que había con lo que son propiedades, ya sea físicas o químicas, ¿no? Pero la ley periódica, según Mendeleev, indicaba pues que la tabla periódica estaba en función de sus propiedades físicas y químicas, ¿no? Muy bien, y estas propiedades físicas y químicas, ¿no? De los elementos químicos eran una función periódica de sus pesos atómicos. ¿Se entiende? Entonces por acá hablaríamos de que las propiedades físicas y químicas de los elementos pues estaban en función de sus pesos atómicos. Entonces para Mendeleev, ¿no? Para Mendeleev, ¿cuál era lo importante para su clasificación de los elementos químicos en ese entonces? Pues los pesos atómicos. Entonces tanto propiedades físicas como químicas estaban en función de sus pesos atómicos. De sus pesos atómicos.
Las palabras claves entonces aquí serían pesos atómicos. ¿Okay? Muy bien, entonces ya se iniciaba pues lo que era una agrupación mejor. Por ahí hablábamos de una buena cantidad de elementos químicos, aproximadamente se hablaba pues de 63 elementos químicos que se clasificaban de acuerdo a esta ley periódica. Y más adelante pues con lo que es el aporte de otro importante químico que es Moseley, Henry Moseley, es justamente uno de los más importantes para la tabla periódica actual, ¿no? Y pues también da una ley periódica, ¿no? Según Moseley da una ley periódica. ¿Y cuál es esa, no? Para Moseley. Pues para Moseley esta ley periódica viene a ser aquella que se encuentre en función de sus números atómicos, ¿no? Entonces por acá se habló de números atómicos. Ojo que números atómicos y pesos atómicos no es lo mismo, ¿verdad? Entonces no es lo mismo. ¿Está? Entonces números atómicos y pesos atómicos. Entonces peso atómico por ahí es posible que se lo encuentre como PA, ¿no? Y número atómico sí sabemos que se representa con la letra Z, ¿verdad? Entonces Moseley es importante porque más adelante pues por ahí va a aparecer Werner y Panet, ¿no? Werner y Panet, que son los que van a culminar con pues adecuar lo que es la tabla periódica, ¿no? En su forma larga. Acuérdate que la de Mendeleev la consideraban como de forma corta y que pues servía para posteriormente tener una tabla periódica en forma larga, que pues terminaron de modificar, ¿no? Pues Werner y Pan, ¿no? Muy bien, entonces perfecto. Ahora veamos entonces lo importante para la parte de ejercicio, sobre todo, ¿no? Cómo es la distribución de elementos químicos en la tabla periódica. Entonces un breve esquema sería este, ¿no? Entonces por acá podemos hablar de bloques, podemos hablar de lo que son también por allí elementos, qué tipos de elementos hay, cómo se clasifican entonces en grupos, en periodos, ¿no? En forma simple, por acá vamos a ver, ¿no? Que el grupo A viene a ser esta parte, ¿no? Por ejemplo, por este lado, por acá vemos grupo A, ¿no? Entonces estaríamos hablando de estas dos columnitas, ¿no? Por aquí también sigue siendo parte del grupo A. Grupo A, ¿de acuerdo? Entonces por aquí vamos a encontrar los gases nobles, ¿no? Gases nobles, una columnita, ¿no? Entonces es una forma de representar. Por acá puedo mencionar el grupo B, ¿sí? Y también podemos ordenarlo como metales y no metales. Por ejemplo, acá podemos decir que este es el grupo, o esta es la parte, el extremo de la tabla periódica de los metales, y por acá los no metales, por ejemplo, ¿no? Entonces así podemos tener una idea de la tabla periódica, ¿no? Ahora, los elementos del grupo A, ya sea pues por aquí lo vamos a colocar mejor. Este es el grupo A. Hasta ahí es el grupo A. Desde por acá hasta aquí es el grupo A también, ¿no? El grupo A. Y a todo lo que es el grupo A se le llama
también elementos representativos, ¿ya? Entonces a las dos porciones que estamos señalando por allí, que indicamos como grupo A, entonces lo vamos a indicar como elementos representativos. Entonces aquí a estos dos grupos se le llama como elementos representativos. Elementos representativos. Y a los elementos del grupo B, ¿no?, se le denomina como elementos de transición. A estos elementos que están por acá, algunos también se lo consideran como transición simple, puesto que por la parte inferior podemos hablar de este otro grupo, son también elementos de transición interna. Elementos de transición interna. Ok, entonces así podemos clasificar por bloques también a lo que son los elementos químicos en la tabla periódica. Por acá vemos una especie de gradita, ¿no? ¿Sí? Estamos viendo por acá una gradita. Bueno, esa gradita que se observa así, ¿de acuerdo?, corresponde a una división para lo que son los no metales y los metales. Entonces por acá vemos los metales en este grupo, por acá los no metales, y por acá se van a encontrar los no metales, ¿no? Entonces en el extremo derecho, entre los dos, entre la escalerita que observamos por aquí, se encuentran los metaloides, entendiendo como metaloides aquellos elementos que tienen características mixtas, ¿no? Se pueden comportar como metales o como no metales, ¿no? A veces son metales, a veces se comportan como metales, ¿no?, con estados de oxidación de metal, por ejemplo, o con estados de oxidación de no metal, ¿no? Entonces son mixtos estos metaloides, ¿ya? Entonces por ahí vamos a mencionarlos posteriormente. Muy bien, entonces podemos indicarlo así, ¿ya? Perfecto, entonces como elementos representativos el grupo A, y como elementos de transición el grupo B. Entonces esto sería una forma general de poder indicar la tabla periódica. Muy bien, ahora en cuanto a lo que son los niveles, subniveles, los niveles van a estar representados por los periodos, ¿no? Entonces los periodos son con numeritos arábigos, así: 4, 5, 6 y 7. Esto va a continuar desde luego según el descubrimiento de más elementos químicos, ¿no? Allí está, periodo 6 y 7, acá también se considera 6 y 7, es lo mismo. Y los grupos, ¿no? Y los grupos, entonces los grupos que son el grupo A y el grupo B, que son en forma vertical, lo vamos a ver en otro esquemita, ¿ok? Entonces, por ahí vemos en cuanto a lo que son los números arábigos, sí. En cuanto a bloques de niveles, entonces son nivel 1, nivel 2, nivel 3, o si quieres, periodo 1, periodo 2, periodo 3, ¿no?, hasta el 7. En cuanto a bloques, tenemos por aquí que podemos indicar, esto viene a ser el bloque S, o sea que corresponde al subnivel S. Por este otro lado corresponde al subnivel P, ¿no? Por aquí en el centro corresponde al subnivel D, ¿no? Y por aquí corresponde al subnivel F. Y ahí está. Entonces por allí eso es importante también recordarlo, ¿sí? Un bloque S, un bloque D en el centro, mira, ¿no? Un bloque P, ¿no? Y un bloque F. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a los subniveles. Subnivel S, subnivel P. S y P son elementos representativos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y D y F son elementos
¿no? De transición, ya sea simple o interna. Entonces por acá podemos decir el S y el P, S y P pertenecen al grupo A, y mientras que el D y el F pertenecen al grupo B. ¿Ok? Entonces eso por allí hay que siempre recordar. Bien, entonces ya tenemos una idea por allí, y entonces por acá observamos nuestra tabla periódica aún con más situaciones de poder estudiar, ¿no? Entonces la tabla periódica está conformada, entonces por acá tenemos una tabla un poquito más organizada en cuanto a lo que es los grupos, ¿no? Y periodos. Entonces la tabla periódica está conformada, como ves aquí, ¿no? Lo más sencillo, ¿no? Es trazar cuadrículas, ¿no? Entonces en esta tabla periódica yo puedo ver filas y puedo ver columnas. Entonces la tabla periódica está formada por filas y por columnas. Entonces las filas son horizontales, que justamente vimos, ¿no? Entonces existen 7, ¿no? Entonces son horizontales, ¿no? Horizontales, y nos van a representar, ¿qué es lo que nos van a representar? Nos van a representar el periodo, los periodos, ¿no? Todos los periodos que representan la tabla periódica. Entonces, ¿cuántas hay? Existen 7 periodos, y también representan a los niveles de energía. ¿Ok? Mientras que las columnas son verticales, representan entonces a los grupos, algunos dicen familias, grupos o familias, ¿no? Muy bien, ¿cuántas columnas hay? Entonces, número de columnas en total vamos a poder contar, existen 18, ¿no? Hay algunos autores que dicen 16, ¿no? Porque al grupo 8B lo cuentan pues como uno solo, ¿no? Entonces por ahí van a decir 16, ¿no? Pero si nosotros contamos, puede haber 18, ¿no? Mira, por acá podemos ver, ¿no? Así rapidito, 1, 2, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Ok? Entonces hay 18 columnas o 18 grupos. ¿Ya? Entonces, perfecto. Ok, entonces solamente para tener una idea, ¿ya? Entonces ahí vamos a anotar otros numeritos, ¿no? Entonces, ¿qué debe ir ahí? Ubicamos las filas horizontales. Entonces las filas horizontales, ¿dónde lo ubicamos? Lo ubicamos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recordamos que esto también es lo mismo, 6 y 7. Entonces, ¿qué vienen a hacer esos? Vienen a ser los periodos. Listo. Entonces son, como verás ahí, las filas horizontales, ¿ya? Filas horizontales. Y las columnas que son verticales, ¿no? Por acá vamos a ver, por ejemplo, en Romanos, mira, 1A, 2A, por aquí saltamos 3A, este es el 4A, este es el 5A, este es el 6A, y este es el 7A, y el último que es el 8A, grupo de los gases nobles o grupo cero, como se le llama también, ¿no? Muy bien, entonces
por acá estarán los B, ¿no? Acá estará el 3B, el 4B, 5B, el 6B, ¿no? Entonces por acá el 7B, y por acá hay un bloque, decíamos, de 3 que pertenece al 8B. El 8B, y por acá esto es de nuevo el 1B y este es el 2B. En cuanto a lo que son subniveles, los subniveles, por acá va a terminar su configuración electrónica en S1, acá va a terminar en S2, acá va a terminar en P, ¿no? 1, en 2, en 3, 4, en 5 y por acá en 6, subnivel P. Y por acá sabemos el grupo D, ¿cierto? El grupo D, y por acá el grupo F, ¿no? Entonces el grupo D sabemos que va desde el 1 hasta el 10, ¿no? Pero por ahí vamos a ver reglitas como tratar de ubicar, ¿no?, correctamente a lo que son los elementos químicos, ¿ok? Muy bien, entonces el grupo D, todo esto es grupo S, todo esto es grupo P y este es grupo F. Del F1, ¿no?, F2, F3 hasta el F14, hasta la F13 y así sucesivamente, ¿no? Ok. Del grupo 3, el grupo 3, ¿no?, que es el grupo de los que por aquí no se ha colocado a continuación. El grupo 3 es una continuación para aquí de la familia de los lantánidos y actínidos, pero que está el lantano y el actinio, ¿no? Entonces el grupo 3 ha venido para acá, así, ¿no? Entonces acá y se ha colocado ahí, ¿no? Entonces es una extensión, digamos, del grupo 3B, ¿ok? Es una extensión, simplemente, ¿ok? Muy bien, entonces ahí ya tenemos, ¿no?, una idea mejor de los elementos químicos. Cada casillerito entonces tiene un símbolo químico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tiene su número atómico, su peso atómico, su por allí también características, ¿no?, o propiedades de la tabla periódica, ¿no? Y entonces, pero nosotros sabemos que hoy pues básicamente utilizamos el número atómico, ¿no?, para poder indicar ya su ubicación, ¿no?, número atómico. Entonces necesitamos saber el Z, ¿no? Muy bien, entonces con esto ya podríamos ahora ver cómo ubicar a los elementos químicos, ¿no? Entonces unas reglitas simples, pero para eso necesitamos por allí saber la configuración electrónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos ubicando elemento un elemento cualesquiera. Entonces vamos a indicar entonces reglas de ubicación de los elementos químicos. Muy bien, entonces, a ver, ¿cómo se va a ubicar un elemento químico? Pues habíamos visto que, solamente hay una opción para poder, ¿no?, saber cómo se ubica un elemento químico, ¿no?, en un determinado casillero, ¿no? Entonces se va a poder ubicar desde el hidrógeno que está por aquí, el hidrógeno, ¿no?, que tiene su Z1, ¿no?, número atómico 1, hasta el último que estará, ¿no?, por aquí, ¿no?, hasta el 118, ¿no?,
que hoy en día pues se habla de el oganesón, el OG, ¿cierto? El oganesón, que tiene ya nombre, ¿no? Se publicó en el 2016, ¿no? A partir de 2016, a partir del año 2016, pues se habló desde el 113, ¿no? O sea, se colocó nombres ya, se publicaron nombres al 118, al 117, al 116, al 115, al 114 y al 113, ¿no? Entonces, desde este año entonces se empezó a dar ese nombre. Entonces, entendiendo por aquí que el 118 está dentro de lo que son los gases nobles, ¿no? Sin embargo, sabemos que los gases nobles pues tienen características similares, ¿no? Aparte de tener el comportamiento de ser gases y que de repente por allí solamente puedan formar compuestos en algunos casos, ¿no? Como los cenatos y percenatos, pues no tienen nada que ver con el oganesón. El oganesón no es un gas noble, ¿ya? Entonces por aquí se habla de los gases nobles, ¿ok? Pero que entonces tiene mucha diferencia con el oganesón, ¿no? Que no lo encontramos ya bien ubicado, ¿no? En la tabla periódica, de ahí que habrá la necesidad más adelante de poder modificar esta tabla, ¿no? Entonces ya tiene algunas, digamos, observaciones, ¿verdad? Entonces que con el afán de poder más adelante de repente encontrar más elementos químicos, ¿no? Pues quizá se tenga que modificar. Antiguamente se decía, ¿no? Por allí que iba a llegar a un elemento químico con peso atómico solamente de 256 como máximo, ¿no? Ahí iba a terminar, ¿no? Hay predicciones que se va a llegar solamente hasta el elemento químico 137, otros dicen hasta el 120, 125, ¿no? Entonces hay predicciones, ¿no? Sin embargo, eso no podríamos asegurar, ¿no? Cuándo terminará este descubrimiento de elementos químicos, ¿no? Como te decía, pues por ahí hubo un intento de decir que iba a terminar en el peso atómico 256, pero al final ese 256 corresponde más o menos al número atómico 99 o 100 de la tabla periódica. Pues imagínate, ya estamos en el 118, ¿no? Entonces ya pasó esa predicción, ¿no? Entonces ya no se puede decir que terminará allí, ¿no? Entonces vamos a lo que es la ubicación de un elemento químico. Entonces veamos a ver. Cuando queremos ubicar, vamos a indicar siempre que primero vamos a diferenciar el periodo, ¿no? Entonces, el periodo, ¿cómo se diferencia? ¿No? ¿Cómo se diferencia el periodo? Entonces, el periodo lo vamos a diferenciar de este modo. Solamente se va a observar, se observará el mayor nivel, ¿no? Que cuando nosotros hagamos la distribución electrónica lo vamos a ver como un coeficiente, digamos así, ya entre paréntesis lo voy a colocar. En realidad corresponde al nivel de energía. Entonces se va a observar el mayor nivel, ¿no? De todos, no el último, ¿eh? Ojo, una cosa es mayor, otra cosa es último. Entonces se observará el mayor nivel y ese será el periodo. Y algo importante, siempre ese periodo pues va a escribirse, se escribe en números arábigos, ¿Cuáles son los números arábigos? Lógicamente los que nosotros consideramos 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 7 como mínimo, ¿no? Muy bien, entonces así vamos a representar o así vamos a calcular, digamos, o determinar el periodo.
Muy bien. Luego el grupo. Entonces, dos cositas simples, ¿no? Periodo y grupo. ¿Cómo llamamos el grupo? Bien, el grupo puede ser A, puede ser B, pero vamos a ver que depende, ¿no? Entonces acá sí depende. Este grupo depende de si es que es el grupo A o es el grupo B. Entonces, si es el grupo A o es el grupo B. Dependiendo de eso va a haber reglas. Para el grupo A es el más sencillo, ¿no? Por ejemplo, si termina por decir cualquier configuración electrónica, si termina en S1, facilito. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que es el grupo 1A. Fácil. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Si termina en S2, ¿no? Cada vez que hablo si termina, estoy hablando de la configuración electrónica. Si termina en S2, el grupo 2A. Fácil. ¿Ok? Entonces, eso sería por un lado, pues, más sencillo, ¿no? Pero a veces no va a terminar en S1, entonces puede terminar en P. Pero aun cuando termine en S o en P, siempre será el grupo A. Entonces, ¿qué pasa si termina en P? Si termina, por decir, en P1, ¿no? Si termina en P1, así, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar a lo que es el S, los electrones que hay en S, o sea, los dos electrones que hay en S. ¿De acuerdo? Entonces, fácil, ¿cómo será? A ver, veamos. Por acá voy a colocar 2P2, P3, P4, P5 y puede terminar en P6, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer en todos esos casos? Voy a sumar al S2, en todos los casos, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar los electrones que hay en P con los electrones que hay en el S. Este unito con este 2, ¿no? Este 2 con este 2. Entonces, si estoy diciendo que voy a sumar, entonces acá será 2 más 1 y esto me queda 3. ¿Qué grupo será? 3B. 2 más 2, entonces ¿qué grupo será? 4B. Perdón. La letra, confundí, es letra A, ¿cierto? Estamos en grupo A. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿cómo será en el siguiente? ¿Qué hago? Sumo 2 más 3. Entonces será 5A. 2 más 4. Entonces grupo 6A. 2 más 5. Entonces será 7A. Acá 2 más 6. Entonces será grupo de los gases nobles o el grupo 8A. ¿Ok? Y listo, se acabó. Entonces, si termina en S, es grupo A. Si termina en P, también es grupo A. Entonces, S o P es grupo A. ¿No? Entonces, S o P viene a ser grupo A. ¿Ya? Sea S o sea P es grupo A. Ahora, y pasamos al grupo B. El grupo B es un poquito más, digamos, algunos dicen más difícil. No sé si más difícil, sino más bien tener consideración en cuanto a la terminación, ¿no? Entonces el B, hemos dicho que para que sea grupo B, por acá hemos indicado, debe terminar en el D o en el F, ¿cierto? Entonces cualquiera de esas dos situaciones, D o F. Termina en D o F, es grupo B. Muy bien, entonces aquí voy a considerar
lo siguiente. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar los electrones. Vamos a sumar los electrones de S y D. Bueno, por ejemplo, entonces voy a decir acá para el B. Si termina, entonces, ¿en qué va a terminar? Para que sea B, va a terminar en D. Entonces, si termina en D, si termina en D o F, en D o F es grupo B. Entonces, vayamos a hablar de primero cuando termina en D. Si termina en D, es grupo B. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer cuando termine en D? ¿Ya? Entonces por acá colocamos así. Si termina en D, por ejemplo, vamos a indicar, a ver, D, ¿ya? D. Y si la suma me da, por ejemplo, 3 con los del S. Los electrones del S con los electrones de D. Ahí está, 2 y 1. Puede ser así, ¿no? Entonces, si la suma me da 3, ¿no? Si la suma me da 3, por ejemplo, ahí en ese caso, entonces, ¿cuánto me da la suma allí? 3. Si la suma es 3, es igual a 3, entonces, pertenecerá ¿a qué? Pertenece al grupo 3B. Pertenece al 3B. Pero ¿qué pasa si la suma es 4? Si la suma es 4. Si la suma es 4, pertenece al grupo 4B. Fácil, ¿no? ¿Ya? Fácil. Entonces, lógicamente, cuando digo suma, pues estoy considerando acá S y D. En todos los casos, ¿ya? Todos los casos. Entonces acá 2 y acá 2, por decir. ¿Cuánto es la suma allí? 4. Electrones del S y electrones del D. Bien, entonces suma 4. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Para los siguientes. Entonces, ¿qué pasaría si la suma es 5? Fácil. Si la suma es 5, ¿pertenece a qué grupo? 5B. Si la suma es 6. Si la suma es 6, también lo mismo. Más de lo mismo, mira, 6B. ¿No? Si la suma es 7. Si la suma es 7, ya sumas, me da 7, 7B. Muy bien, entonces lo he copiado al propósito para que ya puedas ver. Pero ¿qué pasa si la suma da 8? Entonces acá está lo que tendríamos que tener cuidado, ¿no? ¿Qué pasa si la suma no me da 7, no me da 6, no me da 3, sino me da 8? ¿O qué pasa si la suma me da 9? O de repente me da 10. Entonces, en el caso que me dé 8, en el caso que me dé 9, o en el caso que me dé 10, acá hay un solo grupo. ¿Cuál es? El grupo 8B. El grupo 8B. ¿Ok? Muy bien. Y el otro, lo que queda sería cuando la suma pasa de 10. ¿Qué pasa si la suma es 11? Si la suma es 11, entonces pertenece a qué grupo? Al grupo 1B. Y si la suma es 12, pertenece al grupo 2B. Fácil. Entonces, ¿esto corresponde a qué? Esto corresponde a todo lo que es cuando termine en el subnivel D. ¿Ya? Cuando termine en el subnivel D. Ahora, y cuando termine en el subnivel F, ¿cómo sería? ¿Cómo sería cuando termine en el subnivel F?
Cuando termine el subnivel F, pues también pertenece al B, ¿no? ¿Sí? Pero si termina el subnivel F, pues todos pertenecen, ¿no? Todos, vamos a decir, si termina en F1, si termina en F2, en F3 y así sucesivamente hasta el F14. Entonces estos van a pertenecer siempre al grupo 3B, ¿no? Pertenecen al 3B. Entonces el problema es básicamente para el caso de que termine en el D. A ver, veamos. Pues con ejemplos terminamos. Ejemplos. Ejemplos. A ver, por decir el Z1, entonces, ¿qué pasa si Z es, por decir, vamos a decir el Z3? A ver. Configuración electrónica. Entonces, configuración electrónica, ¿cuál es? Entonces sería 1S2, 2S1, ¿no? 2S1. Entonces, ¿en qué termina? Bueno, entonces por acá decimos, vamos a hallar grupo y periodo. No, bueno, al revés, en orden, periodo y grupo. Periodo y grupo. Listo. El periodo, ¿cómo se halla? El periodo se halla solamente mirando el mayor coeficiente, dijimos, ¿no? Entonces el mayor coeficiente acá es 2, el mayor nivel. Entonces, ¿cómo escribimos acá? Solamente hay que escribir el número en arábigos 2, que es lo más sencillo, de hallar el periodo. Y para hallar el grupo, solamente tengo que ver en qué termina. ¿En qué termina? Termina en S. Aquí termina en S. Si termina en S, hemos dicho que todo lo que termine en S, ¿qué grupo será? Grupo A. ¿Sí? Grupo A. Termina en S o en P. Entonces acá será grupo A. Y finalmente, cuando termine en S1, será 1A. Será 1A. ¿Sí? Muy bien, entonces por ahí podemos ya ubicar para el grupo de lo que es cuando se trate de grupo A, ¿no? Ahora, veamos, a ver, ejemplo de cuando termine de repente en P, o bueno, a ver, vamos colocando otro más, 2, por decir, cuando Z, a ver, que coincida con un grupo A. A ver, vamos a decir Z6. ¿Cuál es su configuración electrónica? Su configuración electrónica es, a ver, entonces 1S2, 2S2, 4 y 2P con 2 electrones. Ahí está. Entonces, periodo y grupo. Periodo y grupo. ¿Cómo se halla el periodo? Entonces, el periodo se halla, dijimos, solamente como el mayor de los coeficientes, ¿no? Entonces, el mayor de los coeficientes, pues estamos viendo ahí, ¿no? Pues sería, lo voy a resaltar por acá, el mayor es 2. Sigue siendo periodo 2. Ahora el grupo. ¿Cómo se halla el grupo? El grupo termina en P. Muy bien. Entonces, cuando termina en P hemos dicho que tenemos que sumar con el S, mira acá, ¿no? Entonces, mira, termina en P2, ¿no? ¿Qué hacemos? Sumamos aquí con el S. 2 más 2, 4. Entonces sería el grupo 4A. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos, ¿ya? Entonces acá voy a colocar con rojo, se suma 2, 2. Entonces el último nivel, que es el nivel 2, ¿no? Entonces 2 más 2, 4. Y como termina en P, pues grupo
grupo A, ¿cierto? Ya sea en S o en P es grupo A. ¿Cómo sería el número que se escribe en romanos, no? Entonces por ahí sería 4A. Que corresponde justamente por ahí al carbono, ¿no? Si queremos ver esto, representa al carbono, ¿no? El carbono tiene 6 de número atómico, ¿no? Bueno, en el caso anterior, en 3 era el litio, ¿no? Bueno, eso no nos van a pedir, lo que nos van a pedir es ubicar, ¿no? Litio con número atómico 3. Lo que me van a pedir es ubicarlo nada más. Bueno, entonces así, por decir, a ver, vamos a ver Z12. Z12. Configuración electrónica que ya sabemos, ¿no? Debemos saber ya a esta altura. Saber entonces distribuir electrones. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ¿no? 12. Entonces, periodo y grupo. Periodo y grupo. Entonces el periodo sería el mayor. Bueno, ahora el mayor es 3, mira. Entonces será periodo 3, fácil. Ya está. Periodo 3. Y el grupo termina en S, grupo A. Termina en S2, grupo 2A. Facilísimo. Ya está. A ver, veamos. Por decir Z4, Z17. Z17, configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p sería ver 4, 6, 10, 12 y 5, 17. Entonces queremos periodo y grupo. ¿Cómo se halla el periodo? El periodo se halla como el mayor coeficiente, mayor nivel. ¿En qué termina? En P, grupo A, ¿no? Sí o sí, grupo A. Entonces el periodo, hemos dicho que es el mayor coeficiente, ¿no? En este caso 3. Y el grupo termina en P, es grupo A. Y cuando termina en P, se tiene que sumar con los electrones del S. Entonces sería 2 más 5. ¿Sí? Entonces sería 7A. Grupo 7A. Grupo 7A. Listo. Entonces así se halla, ¿no? Entonces hasta ahí vemos grupo A. A ver, veamos uno de grupo B. A ver, por decir, vamos a indicar Z21. A ver. Z21, configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, hasta ahí va 18. ¿Sí? Entonces de 3p6 pasaríamos a, después de 3, por acá. Recuerden, fíjense, los pequeñitos son sencillos, pero acuérdense que hay una mnemotecnia, ¿no? Una mnemotecnia que es el si, sopa, sopa, ¿no? Acuérdate, este es el SPSP, sopa, si, sopa, sopa. Y después de 2 sopas viene que se da pensión, ¿sí? Entonces de nuevo, después del 3P, que vendría para recordar configuración, entonces 4S2. Entonces por acá viene la regla mnemotecnia, que es se da pensión, o sea, SDP, se da pensión, el SDP, ¿no? Entonces SP, SPS. Bueno, eso hemos visto en configuración, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí hay 20, ¿no? Entonces sigue D, mira, que continúa D. Entonces sigue 3D1.
porque hasta ahí daría 21, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, decir rapidito, periodo y grupo, ¿no? El periodo hemos dicho que es el más sencillo de hallar. Voy a colocar acá periodo y grupo. Entonces el periodo es el más grande, el mayor, 1, 2, 3, 4, pues el mayor es 4. Entonces el periodo, facilito, lo hallamos, dijimos es 4. Y el grupo termina en D. Si termina en D es grupo B, mira, ya no es A. Ahora el número, ¿cómo es el número? Profesor, tengo que sumar este unito con este 2. ¿Cuánto me da la suma? 3. Entonces, fácil, grupo 3B. Se acabó. ¿Sí? Grupo 3B. Listo, ¿verdad? Entonces, de esa forma ya vamos a ubicar, ¿no?, los elementos químicos. Muy bien, entonces tendríamos que hacer más ejercicios ya, entonces de acuerdo a esta teoría, ¿no?, en otra sesión.